lo que nos viene por delante es una crisis diplomática que se está produciendo, una injerencia que está Bélgica, se produce el viaje del presidente del Parlamento. Eso podría provocar una crisis diplomática, insisto, porque en las funciones públicas no se pueden ejercer funciones públicas fuera de la territorio de la justicia europea del siglo pasado. En este sentido, y estar entre Bélgica y España o España y ver las claves y por análisis. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Por amenazar de muerte, Bea Zamorano. Al líder de Ciudadanos, Alberto. Su muro de Facebook, mensajes, amenazas de muerte contra Ciudadanos y contra Alberto ya está a disposición de los juzgados de guardia de Igualada. Bueno, ya a esta hora sigue preguntando la fiscal Miriam Segura a Pablo Crespo. Una mañana durísima para el Partido y para el Partido Popular Nacional. Escuchen. Con quien entonces era presidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Camps. A mí el señor Pérez me decía que estaba haciendo absolutamente de todo para intentar cobrar. Explica así Pablo Crespo esta mañana en el juicio Gürtel cómo resolvían las facturas que el PP debía a Gürtel. Facturas falsas, empresarios. Este es el relato. También hubo una facturación de trabajos realizados para el Partido Popular que fueron pagados a través de los empresarios. El otro día han prestado aquí declaración. Como por ejemplo el sobrino de Juan Cotino. El dinero que pagaban a Madrid para la Caja B. El 9% de estas cantidades, yo iba de vez en cuando a Valencia a recogerlas, me las entregaba, generalmente se daba en un paquete y yo las trasladaba a Madrid, donde se las entregaba al señor Correa para su Correa, por la razón que fuere, la guardaba el señor Izquierda hasta que el señor Correa... ¿Lleva físicamente un paquete? Sí. Ferran Casas. Es evidente que los que están declarando hoy y han declarado en estos últimos días van a salvarse y por eso también ahora tiran de la manta en este momento, pero ello no quita de que hay más evidencias de la financiación irregular del Partido Popular, porque que hablen los corruptores, ¿no? Sobre todo los empresarios, los 9 empresarios que han declarado esos pagos, yo creo que tiene un valor que es innegable y que demuestra, y eso es especialmente grave, y pone el foco sobre el PP, sobre la dirección estatal del Partido Popular, que el PP iba dopado a las elecciones y que si durante 20 años estuvo ganando las elecciones en el país valenciano, y tiene algo o mucho que ver la forma en que financiaba sus campañas electorales y su actividad política. Enseguida le vamos a preguntar las claves a Juan
Diario El Mundo Valencia, que juicio hoy es una jornada tremenda, brutal, dicen en Génova, lo reconocen. Veremos también qué piensa el Partido Popular de Valencia, porque hay un montón señalados por Pablo Crespo, nombres como estos. Él a mí me ha hablado de las relaciones con el señor Costa, con el señor Rambla, con la señora Pedrosa, con todos los miembros de la ejecutiva del partido, con consellers, con presidentes provinciales del Castellón, en Valencia, en Alicante. El trabajo del señor Pérez era precisamente la captación de negocio del Partido Popular. Era el mejor marketing en la Comunidad Valenciana y él, precisamente su trabajo consistía en mantener esas relaciones. Isabel Bonich está al frente de este Partido Popular de Valencia, que está viendo cómo el pasado está resurgiendo de una manera. Pablo Montesinos, ¿alguna información de cómo están recibiendo esta declaración de Pablo Crespo? Por actualizar la información, hablan en estos momentos del Partido Popular de Valencia. Hemos preguntado sobre esos nombres que están surgiendo, además de los ya conocidos, de los dos senadores en activo, que son Pedrosa y Fabra. ¿Qué es lo que nos dicen fuentes, insisto, de la dirección del PP, que se están produciendo, que se están llevando a cabo en la sede judicial? Se tendrán que demostrar, pero que Isabel Bonig tundente en la lucha contra la corrupción. Recuerda el equipo de Isabel Bonig que ha pedido perdón por la corrupción y que van a estar a lo que digan los tribunales con respecto a esos nombres de esos cargos en activo, esos dos senadores de Isabel Bonig, que se va a ser contundente contra la corrupción, pero que habrá que demostrar lo que se dice. Recordemos que hoy a los cargos, a los dirigentes del Partido Popular imputados por la corrupción, se les Valencia en estos últimos minutos. En la Dirección Nacional del Partido Popular. Ahora voy con la Dirección Nacional, pero es que tengo aquí a un hombre que conoce perfectamente todo este escandalazo. Juan Nieto, Diario El Mundo Valencia, en la Audiencia Nacional. Buenas tardes, buena vesprada. Hola, ¿qué tal? Buena vesprada. En Génova califican la declaración hoy de Pablo Crespo de brutal. ¿Tú cómo la definirías? Impresionante, Antonio. Por primera vez, Pablo Crespo está señalando a Francisco Camps como una de las personas que tendría conocimiento de que ellos estaban abonando facturas de forma irregular, facturas electorales, tanto en la campaña de Francisco Camps en las autonómicas del año 2007 y, atención, los actos que Mariano Rajoy organizó en la Comunidad Valenciana en 2008 para llegar a la Moncloa. De todos los nombres que se ha dado Pablo, que destacaría dos. Primero, el de Adela Pedrosa, porque en la actualidad sigue siendo senadora del Partido Popular, y también el de Alberto Fabra, quien Pablo Crespo, a arreglar, no abonaba una serie de facturas, al final la tuvo que pagar una constructora. ¿Esto qué significa, Antonio? Pues que ya no solo es un caso que afecta más allá, porque para pedir responsabilidades a estos senadores, según los estatutos del partido, tendría que ser Génova, no el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Muchísima preocupación en el equipo de dirección de Isabel Bonig, porque consideran que este juicio está enterrando los 2 años de trabajo de regeneración que se ha hecho en Valencia. ¿Cómo puede reaccionar Francisco Camps? Porque te doy otra frase que acaba de decir Pablo Crespo. Camps conocía las gestiones para cobrar, abro comillas, directa e indirectamente. Juan, ¿cómo crees que va a reaccionar Camps con todo esto? Pues Pablo Crespo ha dicho lo que muchos indicios apuntaban. No sé cómo va a reaccionar Francisco Camps en torno a estas declaraciones. Lo que sí que sé es que llega en el peor momento para Francisco Camps, que está imputado por la presunta malversación de caudales públicos en torno al Gran Premio de Europa de Fórmula 1. Hay que recordar que su declaración estaba prevista para las próximas semanas. Se ha suspendido para que Francisco Camps pueda tener acceso a los más de 100.000 correos que la Policía Nacional ha entregado
llegado al juzgado que investiga estos hechos y sin duda alguna, Antonio, llega en el peor momento para Francisco Camps, justo después de que la Policía Nacional haya entregado varios informes al juzgado que acreditarían que se desvió dinero público también para la Fórmula 1. Así que el escenario es muy complicado para el expresidente de la Generalitat, que sigue siendo miembro del Consell Jurídic Consultiu. 12:41, Lucía Méndez.